Tu dinero que te has ganado con el paso de los años, que está guardado hoy en un ente privado, por ley, a la hora de que tú cumplas determinado número de años, no recuerdo si son 60 o 70, estén obligados a enviarlo a este fondo de pensión del bienestar. En pocas palabras, Emilio, se quieren robar la lana. ¿Por qué? Porque pues simplemente le estás dando tu dinero acumulado a lo largo de tu vida laboral para que el gobierno lo maneje. Lo maneje. ¿Y cómo van a manejar ese dinero? Por Dios, tenemos un aeropuerto con pérdidas, tenemos un Tren Maya con pérdidas, tenemos el instituto para devolverle a lo robado, donde se roban lo que incautan. Mira, Emilio, pues ayer fue una revolución entre las cámaras, entre el Senado y la Cámara de Diputados, porque se presentaron esta clase de reformas que pretenden hacerse en lo oscurito. Digo, estamos a 3 semanas prácticamente de que concluya esta legislatura. ¿Por qué? Porque recordemos que las cámaras sesionan en esta fecha entre febrero y abril y después se va a un periodo de receso y vuelven a sesionar hasta septiembre, de septiembre a diciembre. En este año en particular se acaba la legislatura, es decir, vienen nuevos diputados, vienen nuevas diputadas, nuevos senadores, nuevas senadoras, así que lo último que tiene chance de sacar Morena es en este periodo de estas 3 semanas. Y al parecer, pues quieren hacer uso justamente de esa mayoría que han estado haciendo un uso indiscriminado en donde no existe la mediación, no existe el diálogo, no existe el punto intermedio, no existe la confrontación de ideas, no existe nada, simplemente se hacen las cosas porque así ellos los quieren. Y hay temas muy importantes que se están discutiendo y que creo que es importante que la gente sepa. Se presentó en la Cámara de Diputados una reforma a diversos ordenamientos, la ley del Seguro Social, la del ISSSTE, etcétera, etcétera. Pero ¿qué dice esta reforma? Bueno, esta reforma lo que pretende es que el dinero que hay en las subcuentas de las AFORES sea trasladado directamente a una institución del gobierno que es Pensiones del Bienestar o algo así. Es decir, que tu dinero que te has ganado con el paso de los años, que está guardado hoy en un ente privado, por ley, a la hora de que tú cumplas determinado número de años, no recuerdo si son 60 o 70, estén obligados a enviarlo a este fondo de pensión del bienestar. En pocas palabras, Emilio, se quieren robar la lana. ¿Por qué? Porque pues simplemente le estás dando tu dinero acumulado a lo largo de tu vida laboral para que el gobierno lo maneje. Lo maneje. ¿Y cómo van a manejar ese dinero? Por Dios, tenemos un aeropuerto con pérdidas, tenemos un Tren Maya con pérdidas, tenemos el instituto para devolverle a lo robado, donde se roban lo que incautan. ¿Qué clase de manejo van a tener esos fondos? Es increíble que hayan planteado algo así hoy y creo que es muy importante que la gente esté muy pendiente de esta discusión porque es muy grave, Emilio. Además de eso, en Senado se presentó otra iniciativa muy grave también, en donde se elimina el que una ley pueda ser suspendida después de que se declara la inconstitucionalidad. A mí me gustaría que ahí sí tú nos explicaras qué fue lo que pasó en el Senado, porque entiendo que también hubo una discusión muy acalorada en comisiones, en las que inclusive vi por ahí a Damián, y bueno, que nos platiques más o menos qué fue lo que pasó en el Senado. No, Pau, fíjate que lo que dices es muy importante para que quienes están aquí siguiéndonos en la familia Tipical tengan mucha claridad, tengan mucha alerta, ¿no? Estamos a escasos 18 días de que acabe el periodo ordinario. El periodo ordinario de sesiones de la Cámara o del Congreso de la Unión, bien el Senado, bien la Cámara de Diputados, termina el 30 de abril. Es el último día en el que se pueden aprobar leyes. En lo sucesivo, solo podría pasar si hubiera un periodo extraordinario. Y la oposición hemos optado por no hacerlo, porque una vez que se abre la puerta, se atascan, ¿no? Ahora sí que se le abre la puerta y se meten hasta la cocina y luego no lo sacas, pero ni con una orden de desalojo. En realidad lo que hemos encontrado es una práctica muy viciada, muy mañosa, muy abusiva de la mayoría, cuando se les ha dado la confianza para tener un periodo extraordinario
y no cumplen. Por eso es que la oposición hemos optado por no autorizar ningún periodo extraordinario, y menos en tiempo electoral, y menos en lo que pudiera ser después. Es decir, el 30 de abril acaba la posibilidad para aprobar leyes. Y ustedes vieron que el 5 de febrero López Obrador presentó un paquete. Es parte de esta cosa corrupta que le llaman Plan C. Yo le digo que es Plan C de corrupción. ¿Se acuerdan ustedes que salimos a derrotar el Plan A, que era la reforma constitucional en materia electoral? Ahí Pau nos puede platicar de primera persona. Ella estuvo firme deteniendo en la Cámara de Diputados, porque fue en la Cámara de Diputados donde se detuvo. Inmediatamente después presentaron el Plan B. Como era una reforma de leyes, pero todas inconstitucionales, lo pudimos derrotar, diputadas y diputados y senadoras y senadores de oposición. Fuimos a la Suprema Corte y derrotamos ese perverso Plan C. Bueno, ahora, en estas cosas de último minuto, en estas cosas de bola rápida, en estas cosas de opacidad, en estas cosas del típico capricho presidencial, están metiendo iniciativas al vapor y de último momento. Ya nos platicaba Pau el tema de las Afores, que es un tema de enorme preocupación. Estamos hablando de 40,000 millones de pesos que, según dicen, los trabajadores no reclaman, según dicen. Pero ¿cómo les vamos a tener confianza en el manejo del presupuesto? Si termina este ejercicio... Oye, Emilio, sí. Oye, Emilio, ahí sí quiero ser también muy clara, porque hoy se maneja la versión de que son de las pensiones que no se reclaman. Sin embargo, la iniciativa no viene así. La iniciativa habla de que todos los fondos de todos los trabajadores en las Afores, si ahora le quieren componer diciendo, bueno, solo los que no hayan sido reclamados, pero la iniciativa que da origen a esta discusión no viene así. Bueno, que nos lo aclara Pau, porque es muy importante, para que le quede muy claro que está la iniciativa refiriéndose a las pensiones de todos los trabajadores. Y eso, la verdad es que es una alarma, es una alerta, porque el gobierno quiere quedarse con los recursos. Y a mí me parece muy grave, porque este gobierno ha dado muestras, pero en abundancia, de irresponsabilidad financiera. Por ejemplo, este año supuestamente habían tenido disciplina fiscal, pero pidieron un préstamo, pidieron deuda, generaron deuda. ¿Saben de qué tamaño? 5 veces el FOBAPROA. López Obrador se rompía las vestiduras por el FOBAPROA y se daba sus cucharadas de mostaza, se tiraba y se revolcaba en el pinole. Pero este cabezón ahora pidió 5 veces el FOBAPROA. Se chutaron todos los fideicomisos, se chutaron los fondos de reserva para la atención de contingencias, se chutaron todo lo que era para seguridad de los municipios, se chutaron todo lo que era para los incendios forestales, se chutaron todo lo que era para los fondos de contención de cambio, se chutaron lo del petróleo, todos los fondos que como república, como país... El como Fondo de Enfermedades Catastróficas. Que era justo para atender enfermedades como el cáncer. Todo eso se lo chutaron. Lo que pasa es que ya se acabaron la lana de manera irresponsable y que lo están tirando a barril y sin fondo, como el Tren Maya, que tiene un sobrecosto de más del 300%, o el AIFA, o el trenecito que va ahí en el Istmo, o cualquier cosa que ustedes quieran, y nada más vemos cómo ahora pasamos de primero los pobres a primero los López, cómo los hijos de López Obrador se han enriquecido. Por eso esta iniciativa que nos dice Pau es muy peligrosa, está en la Cámara de Diputados. Me imagino que la llevarán al Pleno la próxima semana. No sé, ¿cómo lo ves tú? Seguramente eso pretenden. Entiendo que ya está en discusión en comisiones y, por supuesto, pues estaremos dando la batalla, no solo ahí, sino posterior a esto. Hay que recordarle a la gente que el actuar de la oposición no se ha limitado únicamente a votar en contra de las iniciativas que han perjudicado o que pretenden perjudicar a este país, sino a interponer los recursos legales posteriores a la votación como acción de inconstitucionalidad, que es lo que nos ha permitido que la Corte después nos diga: tienen razón, esto está mal, esto es inconstitucional, y tumbe las reformas. Así que es muy importante el seguimiento no solo de la discusión del tema, no solo de la votación, sino posterior a la votación, los recursos legales que interpongamos como oposición. Y por supuesto, esto nos confirma la necesidad de seguir protegiendo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que consagre los derechos constitucionales de las y los mexicanos. Y fíjate, Pau, que quiero retomar una idea que tú decías. ¿Cómo le vamos a tener confianza en manejo de estos fondos si el Instituto para robarle al pueblo lo devuelto es un desastre?
¿no? Hicieron esta pinche entidad que le llamaron Instituto para devolverle al pueblo lo robado, pero en realidad es al revés. Es el instituto para robarle al pueblo lo devuelto. Es más, Jaime Cárdenas, que es un abogado muy prestigiado, es un hombre que acompañó a López Obrador en una gran cantidad de años en su lucha, fue designado el director. ¿Cómo habrá sido la podredera, la corruptela y demás que él renunció? Es una cosa de robo atroz. Y supuestamente dicen... Sí. Nada más para, fíjate, entre las cosas que se le acusan a el instituto para devolverle al pueblo lo robado y robárselo, así se debería llamar, dice liquidaciones ilegales a personal eventual, cartera vencida por 39 millones de pesos en préstamos a extrabajadores, pagos excesivos en finiquitos, seguros de vida contratados indebidamente y violaciones a la Ley Federal del Trabajo. O sea, nada más, eso es el tipo de cosas que el órgano interno de control ha señalado de esta dependencia a la que hoy quieren mandar las pensiones. O sea, quieren que sea parte del manejo de todo. Imagínate, o sea, no. Número 1 es con el tema de las afores. Ahora les vamos a poner en la mesa la alerta número 2. La alerta número 2, como bien decía Pau, tuvo su lugar de origen en la Cámara de Senadores y es una iniciativa extraordinariamente peligrosa. Quieren limitar el amparo. El amparo es ese aporte de la justicia mexicana reconocido internacionalmente para que la justicia proteja a las personas ante un abuso de autoridad. De ahí su nombre, para amparar. La justicia te protege, te ampara y es un mecanismo que se ha utilizado a lo largo de más de un siglo para que las personas puedan defenderse de actos arbitrarios. Resulta que en este gobierno ha sido uno de los mecanismos más recurrentes para defenderse de los abusos del gandaya del Palacio Nacional, porque ha tomado decisiones absolutamente arbitrarias. E incluso han hecho modificaciones legales, por ejemplo, congelar las cuentas bancarias de cualquier persona sin autorización de juez, lo cual es una absoluta arbitrariedad. Y como bien dice Pau, en muchas ocasiones les hemos ganado, estimo que más de 40 ocasiones les hemos ganado porque han aprobado leyes anticonstitucionales, inconstitucionales o contrarias al marco constitucional y se los hemos advertido. Y la Suprema Corte ha dicho, eso es contrario a la Constitución. López Obrador mismo se quejó cuando a través de amparos se logró detener el AIFA o el Tren Maya. Ahora lo que pasa, por ejemplo, en el Tren Maya, es que ni con los amparos se detienen. En una franca violación a la ley. Hay amparos otorgados y hemos visto videos de Sálvame del Tren cuando no solo reportan la contaminación que se está haciendo producto de las excavaciones que se hicieron, sino que se escuchan las máquinas. Es decir, no solo no cumplen la ley, sino que desacatan, no obedecen los mandatos de un juez. Y esto nos lleva a esta hipocresía que dice López Obrador. Cuando más adelante vamos a hablar de esto, pero él decía en el caso de Ecuador, si no respetamos la norma, vamos a vivir como gorilas. Pues sí, qué bueno que lo diga para allá, pero ojalá lo cumpliera para acá, porque lo que se me hace es que en Palacio Nacional abundan los gorilas, porque hay un tema de no cumplimiento de la ley muy severo. Lo que quieren hacer es modificar la ley de amparo para que un juez o un conjunto de decisiones que se tomen no pueda impedir una aplicación de una ley. ¿Por qué lo hacen? Porque a través de ese mecanismo se detuvo la reforma eléctrica o algunos otros. Es decir, lo que quieren hacer otra vez es limitar nuestro esquema de libertades y derechos en beneficio de la arbitrariedad y el abuso del gobierno. Por ejemplo, si alguien decide la UIF congelarte tus cuentas, quitarte tu casa, y tú no te puedes proteger, y luego todavía te van a decir cómo y cuándo puedes salir, este tipo de cosas son de preocupación extrema. La ley de amparo es una institución en este país, el amparo es una institución en México y en el mundo, y lo que estamos viendo ahora con este gobierno de cuarta es que lo que quieren hacer es limitarlo. Como bien dice Pau, hubo ya discusión en comisiones, ahí estuvo Damián Cepeda, nuestro compañero, también estuvo Germán Martínez y otros integrantes de la oposición, y igual que la Cámara, Pau, lo más probable es que esto pase a discusión esta próxima semana, que es pues de mucha preocupación.
Y hay una tercera iniciativa que está generando mucha preocupación, que pudiera ser una buena idea, pero resulta que los términos en los que está quedando la ley puede ser muy peligrosa, que es la modificación de la ley de amnistía. Y sea una ley para modificar la amnistía que en realidad ha sido prácticamente inútil. A quienes han beneficiado es a muy poca gente. Tenemos un conjunto de personas primodelincuentes que están saturando las cárceles porque este gobierno decidió impulsar la prisión preventiva como un mecanismo de justicia, lo cual es una aberración. Casi la mitad de las personas que están en un reclusorio están sin sentencia. Tenemos el récord Guinness de una persona que pasó más de 17 años sin sentencia en un reclusorio y en muchas ocasiones salen con, ay, usted disculpe. Sí, pues ya le arruinaste la vida, ya se separó la familia, ya se destruyeron los lazos profesionales y se genera un daño que no tiene manera de reparar. Ahora lo que quieren en esta ley de amnistía es generar condiciones que supuestamente si alguna persona que está en proceso da una información clave, entonces se le puedan beneficios de ley. Pero ¿cuál sería el beneficio de ley? Que el presidente decida de manera discrecional, sin ningún mecanismo que nos genere la certeza, algo así cercano a un indulto. Es decir, que para cualquier tipo de delito, en cualquier circunstancia, el presidente de la República pueda decidir a quién perdona. La idea puede ser buena, pero la realización honestamente me parece muy peligrosa y una desviación de lo que debería ser un mecanismo que pudiera ser de justicia transicional, pero con esta forma tan discrecional me parece muy peligroso, Pau. Oye, imagínate, es como levantar el dedo o bajar